Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 12 de marzo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque sabemos lo ocurrido ahí en la mañanera cuando una reportera de Animal Político, que cabe y hay que recalcar, eran en su momento patrocinados por el PRI o en ese sexenio, y ahora que las cosas ya cambiaron, empiezan junto con otros medios a meter este tipo de ataques, ahora acusando que hay espionaje en el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué nivel de veras de cinismo? Cuando vimos que en su momento hasta el mismo Loré de Mola, con esas famosas guacamayas, y en el que estaba revelando información del gobierno, nadie dijo nada. Información que, dicho sea de paso, no trascendió, ¿Qué fue lo más resonante de su investigación? La salud del presidente. Y ahí ven a Andrés Manuel López Obrador más fuerte que un roble, y simplemente, como acostumbra la oposición, queda en ridículo. En esta ocasión se para, y para que vean que ahí en la mañanera las cosas no están a modo, se les da voz a todos. Le tocó el turno a esta reportera, periodista, quien se fue encima con esto. Pero como las cosas no le salieron como ella hubiera querido, terminó yendo a llorarle a los brazos de Azucena Uresti, en el que prácticamente dice: me querían quitar el micrófono. Yo no vi en ningún momento que eso sucediera. ¿O ustedes lo ven aquí? Roldán, de Animal Político. Este martes publicamos una investigación, las organizaciones R3D, SocialTIC, Artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los. Sí. La R3D. Sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal. No, pero sí la tiene para hacer espionaje, y en este caso déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la Subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente
al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con 3 periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus. Eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas. Así se desarrolló ese día, y en lo particular yo a estos tipos de personajes ya no les creo nada. Fueron capaces, y muchos de ellos que en su momento se decían ser los mejores de México y reconocidos, que hasta premios tenían, de ocultar lo ocurrido con García Luna. Y ya sabemos la realidad. Ahora quieren venir a manchar o a querer vender esta noticia, cuando sabemos que es puro golpeteo. ¿Qué es lo que pasó? Porque no le salió como hubiese querido, porque en redes sociales simplemente la terminaron de desmentir. Pues acude con Azucena Oresti a hacerse otra vez la nueva víctima. Y así lo pusieron, No les estoy mintiendo. El título era: me quería quitar el micrófono. Yo en ningún momento vi que le quitaran el micrófono. Siguió hablando. Una disculpa. Y hablando. Y el presidente escuchando. ¿A quién quiere mentir? Frecuencia cardíaca, porque pues Nayeli Roldán sostuvo brillantemente. Pues la verdad es que quienes estábamos viendo las conferencias hasta se nos aceleró un poco el pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca, porque pues Nayeli Roldán sostuvo brillantemente las pruebas de la investigación, sus argumentos frente al presidente de la República, que obviamente no es cosa menor. En la línea se encuentra ella, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, a quien le agradezco me tome la comunicación. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Azucena? Muy bien, buenas tardes a ti y al auditorio. Oye, qué momento el de hoy de la mañanera, Diego, te han celebrado mucho, te han reconocido mucho, pero un momento pues bien difícil, Nayeli. De todas formas, es el presidente de la República, ¿no? Por supuesto, Azucena, por supuesto que la investidura presidencial evidentemente es importante en este país. Tener, digamos, la presión encima en un espacio como la conferencia mañanera, donde además, pues evidentemente quien controla la narrativa, pues es el presidente, y además también es un personaje político, digamos, difícil de entrevistar, sí, tú que también lo has tenido enfrente en varias ocasiones, y a esto pues le agregamos la presión del en vivo, ¿no? La presión incluso hasta de una persona que tenía detrás mío. Te querían quitar el micrófono, pero yo lo vi, ¿no? Incluso en algún momento le dices, por favor, me permites, ¿no? Tú muy educada, muy correcta todo el tiempo, pero sí veo a una mujer que la mandan una vez, otra y otra para intentar quitarte el micrófono, Nayeli. Sí, lo cual de verdad también, o sea, en ese momento me sorprendía, porque al final, o sea, estábamos sosteniendo un diálogo, ¿no? Claro. El presidente y yo, y de eso se trata ese espacio, y me parece también que era un diálogo respetuoso, que yo en ningún momento ni fui grosera, ni altanera, ni nada por el estilo, y que el presidente estaba respondiendo, o sea, tampoco es que él me dijera, no, ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, también por eso me sorprendía, e incluso hasta parecía que me iba a desconcentrar, ¿no? Esta petición de entregar el micrófono cuando no había lugar, ¿no? Pero evidentemente tú estabas muy segura de tus argumentos, tenías al dedillo los datos, la investigación, eso es lo que te daba seguridad, aún con lo que impone una figura de un presidente y una figura como Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Nayeli, ¿obtuviste las respuestas que buscabas? Es decir, bueno, el presidente evadió 2 o 3 veces preguntas muy concretas. ¿Cómo podrías resumir algo de lo que, pues no hay duda, la Secretaría de la Defensa Nacional, sin facultades, intervino comunicaciones no de criminales, o a menos que lo demuestre, ¿no?, sino de defensores de derechos humanos y periodistas, y el presidente lo niega, le llama investigación, no espionaje? Sí. Me parece, Azucena, que contrario a lo que muchos
los seguidores e incluso el equipo, del presidente, el mismo presidente, siempre se refieren a la conferencia mañanera como un espacio de rendición de cuentas. Me parece que el día de hoy, aunque llevamos las pruebas, aunque está perfectamente documentada esta investigación de espionaje por parte del ejército, me parece que no se cumplió esta promesa de rendición de cuentas, porque el presidente se pasó todo ese tiempo de intercambio básicamente evadiendo, incluso contradiciéndose, ¿no? Se comenzó diciendo que era inteligencia en espionaje, después que no sabía lo que había pasado, pero que le tenía confianza al ejército. Y luego que era Pegasus, pero que no era Pegasus. Exacto, ¿no? sí, o sea, era una cosa, digamos que en ese momento a mí también me estaba sorprendiendo, porque sí hubiera esperado que el equipo, incluso del presidente, hubiese preparado una respuesta, porque pues la investigación se publicó el martes, yo fui a la conferencia de prensa el miércoles, no me dieron la palabra, y bueno, ya de eso pasaron 2 días más, en los que uno supondría que pues más bien pues el equipo se prepara, ¿no? Porque evidentemente esa pregunta iba a llegar en algún momento, ¿no? Pues incluso por parte de otro compañero. Y lo que vimos hoy es que no hubo tal preparación, no hubo tal información que pudiera dar respuesta a las interrogantes que me parecen legítimas, no para mí, no para los medios, no para las organizaciones, sino para la sociedad entera. ¿Cuáles serían las preguntas que crees, Nayeli, quedan pendientes de resolver? Yo creo que la que no terminó de decir, que es si a él la Sedena le informó de ese espionaje, no de las labores de inteligencia, de ese espionaje a Raimundo Ramos, del que hay un reporte interno de la Sedena, de si él lo autorizó y bajo qué criterios también autorizó espiar a un civil o espiar a 2 periodistas. Y creo que también la otra es, creo que él no sabía, por sus respuestas, del Centro de Inteligencia Militar, que es una estructura secreta de la Sedena, y me parece que eso tampoco quedó claro, o sea, no sabemos si él no sabía, sé si no sabía no. o quiso también evadir un poco la respuesta y se refería siempre como al CISEN, ¿no? Bueno, a lo que era el CISEN. Entonces dirías, bueno, ¿le informaron o no al presidente? Si le informaron, pues también qué grave, porque es espionaje. Si no le informaron, también qué grave. Y si sabía o no de este Centro de Inteligencia Militar. Y si no es Pegasus, pues entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Y dónde están los contratos? ¿Por qué no se transparentan? ¿Por qué lo negaron el año pasado? En fin, Nayeli, me parece pues muy importante lo que se ha hecho el día de hoy. Hemos visto ahí pues muchos, entre comillas, periodistas que toman mucho más tiempo para, de hecho después de ti sucedió, pero bueno, para hablar y alabar al presidente de la República, etcétera. Y esto es verdaderamente enriquecedor. Lo que vimos hoy desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista incluso del personaje que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sé que cuesta sostenerlo. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones para ti y para todo el equipo, Nayeli. Muchas gracias y pues vamos a ver, hay que seguirle, ¿no? Muchísimas gracias, Azucena, aprecio muchísimo tus palabras y sí, definitivamente pues nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca y lo que hemos hecho en los últimos años, que es periodismo. Como le dijiste al presidente al final, no nada más ahorita, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, no es personal, no es un asunto... No es personal, pues entonces que se pongan también a investigar y aunar en el tema ahorita que involucra al PAN, porque ese es un tema que atañe a todo México. O eso no importa, o cómo son las cosas, porque no son realmente objetivos en la forma en cómo quieren dar a conocer su periodismo. Ese es el detalle. Y de hecho quiero terminar con esto, que fue lo que respondió, parte de lo que respondió el presidente. De este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso
no nos correspondía a nosotros. Pero no nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior y se lo puedo probar. Entonces, están siempre en contra de nosotros. De todas maneras, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros el derecho de réplica. Sí. Presidente, este espionaje. Ándele pues. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.